ProSoja, Asociación Argentina de Fitomejoradores de Soja y Actividades Afines, presenta Mejoramiento Genético de Soja. La superficie cultivada con soja ha crecido de manera consistente durante los últimos 40 años, superando las 19 millones de hectáreas en la campaña agrícola 2013-2014. Algunas estimaciones indican que en la siembra 2015-2016 alcanzará las 21 millones de hectáreas. Durante 2014 se sembraron 19.781.810 hectáreas en Argentina, con una producción de 53.397.720 toneladas y un rendimiento promedio de 2.774 kilogramos por hectárea. Además, se obtuvieron $22.000 millones por las exportaciones del complejo sojero. Este aumento constante de superficie fue acompañada por un crecimiento de la producción, pasando de 1.309.440 toneladas promedio en la década del 70 a 36.977.270 toneladas promedio en lo que va del siglo XXI. El rendimiento promedio de soja en Argentina también ha mostrado un consistente aumento a través del tiempo. Mientras que la década del 70 promedió 1.595 kilogramos por hectárea, en la campaña 2013-2014 el rendimiento fue de 2.774 kilogramos por hectárea. La evolución de estos guarismos es indicativa de la creciente tecnificación de la agricultura en general y de la soja en particular, donde en los últimos 15 años el mejoramiento genético y la biotecnología han jugado un rol preponderante. En 1996 se registraron las primeras variedades de soja transgénica en Argentina. A partir de ese evento, la zona cultivada con soja creció desde un 3.3% anual antes de 1996 al 10% en los años posteriores, con un beneficio total acumulado de $19.737 millones hasta el 2006, atribuible a la biotecnología. La ganancia genética por rendimiento en Argentina fue científicamente estudiado por ProSoja, demostrando que el 62% del incremento en productividad es debido al mejoramiento genético de la soja, la contribución proporcional más alta analizando todos los grandes países productores del mundo. Siendo Argentina un país esencialmente exportador de soja y sus subproductos, el volumen de divisas ingresado al país en concepto de exportaciones del complejo soja ha tenido también una tendencia positiva a través del tiempo. En el 2013 ingresaron $22.000 millones por ventas al exterior de poroto, aceite y harina de soja, el 26% del total nacional. Más allá del éxito conseguido por nuestros científicos, mejoradores e innovadores, la cantidad de programas de mejoramiento en relación con la superficie sembrada es realmente bajo. La Asociación de Semilleros Argentinos reporta 15 programas entre obtentores y tomadores de licencias, trabajando activamente en el cultivo. Ello significa que cada programa debe atender las necesidades de 1.300.000 hectáreas. El esfuerzo de los mejoradores debe intensificarse, sembrando ensayos en todo el territorio argentino y recorriendo grandes distancias a fin de identificar las variedades superadoras que permitan próximos saltos en rendimiento. La gran distancia existente entre las hectáreas en producción y los programas activos se encuentra vinculada a la ausencia de más emprendedores que se interesen en el mejoramiento del cultivo. Tal desinterés está vinculado a un profundo problema irresuelto en Argentina:
El 67% del total sembrado corresponde a semilla ilegal y el 69% no contribuye con recursos al sistema de investigación a través de pago de propiedad intelectual. Necesitamos mayor cantidad de científicos y mejoradores abocados al cultivo espina dorsal de la economía nacional. Para ello, las soluciones vinculadas con la propiedad intelectual y captura de valor deben venir cuanto antes. La siembra de ensayos dentro de un programa de mejoramiento se hace de acuerdo a diseños experimentales. De ese modo, los resultados contarán con el rigor científico necesario para ser analizados estadísticamente y conducir a la selección de nuevas variedades con características sobresalientes y mayor productividad. Los albores del mejoramiento de soja en Argentina encontraban a los mejoradores sembrando sus ensayos a mano, procedimiento casi artesanal que también se realizaba durante la cosecha y trilla de las plantas. Actualmente se utilizan máquinas experimentales de gran precisión que permiten implantar los ensayos para que las parcelas sean uniformes y lo más representativas posible de lo que cada línea luego va a producir en el gran cultivo. Para que los diseños experimentales y análisis estadísticos de los resultados sean de alta confiabilidad, es importante la uniformidad poblacional de cada parcela donde existe una línea experimental a ser comparada. Se siguen para ello rigurosas y meticulosas metodologías donde la evaluación de la calidad fisiológica de las semillas cumple un rol fundamental. El cruzamiento entre diferentes variedades o líneas resulta el método más utilizado por los mejoradores para generar una nueva variabilidad en la especie. Estas hibridaciones artificiales se planifican teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de selección, como alto rendimiento, tolerancia a alguna enfermedad, adversidad abiótica, calidad industrial de granos, etc. Con tales premisas, se recurre a la base genética de la soja para elegir una línea o variedad que actuará como progenitor femenino y otra que lo hará como progenitor masculino. A partir de la primera generación tras el cruzamiento, comienza un prolongado proceso de endocría y selección con la finalidad de identificar las nuevas variedades superiores. Es importante conocer las características morfológicas, fenológicas y fenométricas de las variedades en formación. De ese modo, el color de la flor, la pubescencia, la forma y tamaño de la hoja, altura de planta, grupo de madurez al que pertenece y hábito de crecimiento van definiendo el perfil del proyecto de variedad. Además, su desempeño frente a vuelco, apertura temprana de la vaina y tolerancia a las enfermedades más comunes van complementando la descripción de estas líneas que serán sometidas a comparación para conocer su potencial y estabilidad de rendimiento frente a otras que participan en los ensayos y los testigos comerciales. Una vez obtenida la nueva variedad, esta debe ser mantenida en todas sus características para que los objetivos del mejoramiento permanezcan por toda la vida del cultivar sin que se diluya su potencial de rendimiento o sus capacidades para tolerar adversidades bióticas o abióticas. Cada año se toma una cantidad de plantas que se trillan individualmente. El producido de cada una luego se siembra en un surco individual. El bloque de surcos es recorrido durante diferentes etapas del ciclo y aquellos cuyas características no se corresponden con las descriptas son eliminados. El conjunto de surcos selectos se trilla y conforma un bull denominado semilla genética o semilla del fito mejorador. A partir de allí,
Campaña tras campaña el tamaño de parcela va creciendo y los controles de pureza se siguen realizando para contar con semilla prebásica hasta llegar a la denominación básica, original o fundación, que es la primera categoría comercial que ponen a disposición los obtentores. Los ensayos se siembran acorde a un diseño experimental. Resulta muy importante durante la cosecha ajustar la misma a la denominada unidad de muestreo, una porción de la parcela experimental cuya cosecha puede ser convertida al rendimiento expresado en peso por hectárea, realizar el ajuste a humedad de grano correspondiente y comparar mediante el análisis estadístico el desempeño de todas las líneas y variedades puestas a competir. Actualmente existen máquinas automotrices experimentales que se acondicionan para la cosecha del sector indicado y muchas de ellas realizan las operaciones de toma de humedad del grano y pesaje en el mismo acto, arrojando un informe con todos los datos. En la actualidad, las denominadas tecnologías del ADN se han constituido en herramienta de mucha utilidad para los mejoradores de planta. Entre ellas se encuentran los marcadores moleculares, a través de los cuales se puede realizar la llamada selección asistida. Los marcadores moleculares detectan la presencia de genes o grupos de genes específicos dentro de la formación genética de los organismos vivos. De esa manera, con la utilización de tejido vegetal para realizar el análisis de ADN, los mejoradores pueden saber acerca de la presencia o ausencia de genes de interés y también de aquellos que resultan desfavorables. De ese modo, el proceso selectivo se torna más asertivo y evita la evaluación a campo de miles y miles de genotipos que luego deberían ser descartados. La selección asistida por marcadores moleculares se constituye en una herramienta que ahorra tiempo y dinero dentro del proceso de desarrollo de nuevos cultivares. Se tarda muchos años en lograr un resultado. Pensá que sacar una variedad se tarda 6 o 7 años, lo cual es toda una revolución. Pensá que hace 15 años se tardaba 12 o 13 años, porque son 12 o 13 ciclos de cultivo, generaciones. Lo que pasa es que con las tecnologías modernas, mucho de eso se puede acelerar en invernáculo o en contraestación, como te decía hoy en Puerto Rico, en Estados Unidos, haciendo hasta 3 o 4 generaciones por año, con lo cual esos 13, 14 ciclos, 12, 13, 14 ciclos los reducís a 5 a 7 años, depende del proyecto. Diversos programas estadísticos dan soporte al análisis de los datos relevados en los ensayos de campo o de laboratorio. El propósito está vinculado con utilizar la herramienta como soporte de rigor científico al análisis de los resultados obtenidos. A través de su empleo, el mejorador puede conocer el valor relativo de los ensayos y comparar el desempeño de sus nuevas creaciones frente a las variedades más sembrada por los productores. Mediante la estadística, el fitomejorador pretende conocer el potencial de rendimiento que los cultivares expresarán en condiciones óptimas y la estabilidad de esos rindes a través de diferentes ambientes. Es una etapa crítica en el proceso de selección, ya que permite considerar a las líneas para su participación en un nivel de ensayo más estricto o decidir su lanzamiento como variedad comercial cuando ésta se encuentre en la etapa final. Un cultivar y una variedad tiene que ser novedosa, tiene que ser distinguida de otras y tiene que ser homogénea en sus características y estable a través del tiempo. Por ello, nosotros desarrollamos las variedades y las diferenciamos en cuanto a características que tienen que ver con la morfología de las variedades. Lo más sencillo sería el color de la flor, que puede ser púrpura o puede ser blanco, y otras sin número de características muy importantes que se observan fácilmente
desde los técnicos hasta los productores. Pero también hay otro tipo de características más internas, podríamos llamar, que son químicas o que tienen que ver con reacciones a lo que es el complejo de enfermedades que atacan al cultivo. De esta manera, lo que logramos es la propiedad de estos materiales en los organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Semillas, en el caso de Argentina, y dentro de lo que es la ley 20247, ahí se establece toda la legislación respecto a la propiedad que tiene que tener un cultivar. Para poder comercializar semillas de la nueva creación genética, la misma debe estar registrada en el régimen de fiscalización. La solicitud de registro exige la presentación de ensayos con determinadas características estandarizadas durante al menos 2 años en 3 localidades idénticas para cada año o 3 años en una misma localidad. En esos ensayos deben ser volcados los datos de rendimiento y su comparación estadística con 3 testigos conocidos, pero además información fenométrica, fenológica de calidad industrial y sanitaria. El mejorador debe presentar cada año al INASE el listado de ensayos que conducirá en la campaña con la red de localidades a fin de que estos sean considerados como válidos en el momento de enviar el legajo correspondiente. Durante la campaña agrícola 1997-98 ocurrió una gran epidemia ocasionada por infecciones de hongo causantes del cancro del tallo de la soja. Si bien se detectaron casos en vastas áreas del país, la provincia de Santa Fe, Tucumán y Salta fueron las más afectadas. Afortunadamente, los mejoradores argentinos habían estado trabajando sobre la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad y el mercado ya contaba para esa campaña agrícola con variedades resistentes a nivel comercial. A la acción mancomunada de los mejoradores se sumaron los fitopatólogos y extensionistas que en solo 2 campañas el 100% del área sembrada con soja contara con resistencia genética. En la campaña siguiente ocurrió otra epidemia, esta vez ocasionada por el nematodo del quiste de la soja. La industria en su conjunto reaccionó rápidamente y con fondos de ASA y ARPOP, el Comité Técnico de la Asociación de Semilleros Argentinos solventó un amplio y profundo trabajo de relevamiento bajo la coordinación técnica del INTA Oliveros y la supervisión de los ingenieros Rodolfo Rossi y Julio Ferrarotti. Nuevamente el mejoramiento genético dio respuesta inmediata, liberándose al mercado gran cantidad de variedades resistentes para la campaña siguiente, a la vez de trazar recomendaciones de manejos de la enfermedad mediante adecuadas rotaciones. 2 años más tarde, el patógeno Cercospora sojina, causante de la mancha ojo de rana, azotaba vastas áreas productivas del noroeste argentino y por 3ª vez consecutiva, el mejoramiento local ofreció soluciones inmediatas mediante variedades resistentes. Estas acciones se repiten en el presente con los esfuerzos científicos que los mejoradores realizan mancomunadamente con los patólogos en el combate genético contra la roya asiática de la soja y la obtención de variedades resistentes a mancha ojo de rana para la región agrícola central. Todo este esfuerzo en investigación, el tiempo que lleva, es necesario una gran inversión para desarrollar y liberar nuevos cultivares. Cada vez la soja nos exige más, nos exige mayor resistencia a enfermedades, necesitamos mayor adaptabilidad, una cantidad de características que el cultivo, si bien en años anteriores la historia lo da, en que hemos progresado en una forma muy eficiente. El esfuerzo de hoy se ve en que nuestros programas de investigación son exitosos, no solamente en Argentina, sino en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, también en Brasil. Necesitamos a futuro una mayor inversión. Esa inversión va a provenir del producto de lo que nosotros hacemos, o sea, de la semilla y de la semilla fiscalizada.
Por eso le pedimos a todos los integrantes de esta cadena, sean los productores, los mejoradores, los industriales, los acopiadores, que encontremos la forma de poder tener una mayor inversión en investigación. Esto se logra con una mayor participación en la semilla fiscalizada. Hoy esa participación es muy baja. Necesitamos una mayor uso de esa semilla. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder investigar más en soja, de poder invertir más en mejoramiento de soja. A todos aquellos que estén definiendo su destino en la agricultura en este momento, yo les recomiendo que se inclinen hacia la investigación y el desarrollo y sobre todo hacia el mejoramiento genético. Las alegrías que nos da a los mejoradores ver día a día el desarrollo de nuestros cultivares, ver nuestros hijos, como nosotros les decimos, las variedades, que las creamos desde el cruzamiento hasta que el productor las tiene en su campo, y pensamos y nos imaginamos en cuánto alimento eso significa para nuestras familias, para nuestro país, para el mundo, para la humanidad. Nos hace muy felices, nos reconforta día a día y es una actividad que se las recomiendo a todos.